Buenos días. En la presentación anterior, pues continuamos hablando de la representación en variables de estado. Finalizamos presentando una característica propia de los sistemas dinámicos que se relaciona con la representación en variables de estado, que es la controlabilidad. Hoy vamos a continuar con las definiciones. Entonces vamos a hablar de otro concepto muy importante relacionado con la representación en variables de estado de sistemas dinámicos. Y entonces pues este concepto es la observabilidad. Entonces, para un sistema que se representa con diagramas de bloques de esta forma, esto es un sistema que tiene pues un controlador, tiene una planta, tiene una realimentación unitaria, tiene una señal de referencia RDT que genera una señal de error al compararla con la salida YDT, y el controlador, en función pues de ese error, pues genera una señal de control. Entonces, para un sistema planteado de esta forma, se dice que la observabilidad es la capacidad para obtener la información de los estados del sistema a partir de la medida de las salidas. Es decir, si es posible medir las salidas, entonces es posible hacer una estimación de los estados del sistema. Existen casos en los que no es posible tener acceso a los estados del sistema, y entonces en aquellos casos en los que no es posible tener acceso a los estados del sistema, es posible observarlos. Observarlos o también puede pues, llamarse como estimarlos, y para eso es posible hacerlo en algunos casos a partir de la medida de las salidas. Entonces esto se puede hacer pues en el caso en el que tengamos observabilidad de estados en un sistema. Esta condición entonces se asocia a la matriz de observabilidad. La matriz de observabilidad O se construye con base en la matriz C, que hace parte de la ecuación de salidas, y de la matriz A, que hace parte de la ecuación de estados. Entonces, la matriz de observabilidad se construye con base en las submatrices C por A, C por A al cuadrado hasta C por A a la n-1, donde A es el orden del sistema. Entonces, lo que podemos decir con respecto a un sistema es que es de estado completamente observable si la matriz de observabilidad es de rango completo. Entonces aquí se aplica lo que significa el proceso de determinación del rango de una matriz, y entonces si la matriz de observabilidad es de rango completo, pues entonces podremos decir que el sistema es de estado completamente observable, lo que quiere decir que podremos realizar algún procedimiento para obtener información de los estados del sistema con base en la medición de las salidas. Bien, pero entonces hay unas condiciones adicionales. Si tenemos un sistema definido con una función de transferencia GDS, que recordemos pues que está compuesta por un polinomio en el numerador PDS y uno en el denominador QDS, cualquier representación en variables de estado que se haga será completamente controlable y completamente observable si la función de transferencia no tiene cancelación de polos y ceros. Recordemos que la cancelación de polos y ceros ocurre pues cuando tengo factores en el numerador iguales a factores en el denominador, pues ahí ocurre una cancelación de polos y ceros. Si esto no ocurre en la función de transferencia, entonces podemos decir que esa representación puede ser, pues será completamente controlable y completamente observable. En el caso en el que haya cancelación de polos y ceros, entonces
la representación que se obtenga en variables de estado podría ser de estado completamente controlable o completamente observable, pero no las dos al mismo tiempo, ¿cierto? Pero también podría ser ni completamente controlable ni completamente observable. Entonces, uno de los efectos generados por una cancelación de polos y ceros en la función de transferencia. Por otro lado, la controlabilidad y observabilidad resultan ser características invariantes a las transformaciones lineales para sistemas dinámicos, ¿no es cierto? Esto significa entonces que si una representación, pues si un sistema es controlable u observable, independientemente de la representación en variables de estado que tenga, entonces se conservará esa condición de controlabilidad y observabilidad, ¿no es cierto? Bien, esto entonces nos permite pasar al planteamiento de una estrategia de control para la representación en variables de estado conocida como realimentación de estados. Entonces, ¿en qué consiste el planteamiento de esta estrategia de control? Entonces, si tengo un sistema dinámico representado en variables de estado de la forma x punto igual a x más b por u, con u un escalar, es decir, tenemos una única entrada, y entonces tendremos un diagrama de bloques que relaciona con base en esa ecuación de estados, pues tendremos que pues un diagrama de bloques representando esa ecuación de estados de esta forma, ¿cierto? Tendremos x punto será igual, como está la entrada del integrador, pues la salida del integrador será x. Entonces x punto será igual a por x, ¿no es cierto? A por x más b por u, ¿no es cierto? Entonces esta representación mediante diagramas de bloques me permite mostrar pues, la ecuación de estados. Entonces la idea es que queremos plantear o diseñar una señal de control UDT que sea una combinación del estado, de tal manera que logremos que ese sistema tenga los polos ubicados en una posición arbitraria deseada. Recordemos que los polos de un sistema representado en variables de estado se pueden determinar con base en la determinación de los valores propios de la matriz A. Y entonces recordemos pues, que la matriz A contiene pues, una cantidad de información importante de lo que puede significar las características del comportamiento del sistema o de la estabilidad del sistema. Y entonces es posible forzar o imponer dinámicas a ese sistema mediante un proceso de realimentación del estado. Entonces, si el sistema tiene los polos ubicados en posiciones en las cuales no están de acuerdo con los requerimientos del sistema, es posible imponer una dinámica reubicando los polos mediante lo que en esta estrategia se conoce como realimentación de estados, de manera que los polos queden ubicados en una posición pues que cumpla con los requerimientos del comportamiento dinámico del sistema. Entonces, para esto lo que se plantea es una señal UDT, que sería la entrada del sistema, que sea una combinación de los estados del sistema, una combinación lineal, es decir, al multiplicar los estados del sistema por un vector de ganancias K, donde K
dependiendo pues del orden del sistema, será un vector fila con n elementos, ¿no es cierto? Entonces, la realimentación del estado básicamente indica que yo me traigo el estado y lo multiplico por menos k, de manera que u de t es igual a menos k por x, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, realizando realimentación de estado, entonces lo que digo es que habrá una señal de entrada u de t, una señal de control, que será la combinación lineal de los estados. Entonces, una combinación lineal que depende de ese vector k. Entonces, el objetivo del diseño de la realimentación de estados, pues básicamente es determinar cuál es ese vector k que me permite que la dinámica del sistema realimentado tenga los polos en una ubicación arbitraria deseada, ¿no es cierto? Entonces el objetivo de control es determinar ese vector k que me permite tener los polos en determinada posición. Y entonces, para que exista ese vector k, la condición es que el sistema sea de estado completamente controlable. Es decir, debemos verificar la condición de controlabilidad del sistema, porque el sistema debe ser de estado completamente controlable para que exista un vector k que me permita imponer esa dinámica deseada, ¿no es cierto? Bien, entonces en el caso en el que tengamos un sistema de estado completamente controlable y entonces se puede aplicar una señal de control u de t que sea igual a menos k por x, entonces en la ecuación de estados lo que tendremos será x punto igual a ax más b por u de t, que en este caso es menos k por x. Es decir, tendremos pues aquí el vector de estados que está post multiplicando ambos términos, lo que quiere decir que me queda a menos b por k multiplicado por el vector de estados x, y yo puedo llamar este término a menos b por k, lo puedo llamar a sub k, básicamente sería la versión de a con el proceso de realimentación de estados, y por eso tiene el subíndice k, el a sub k, ¿no es cierto? A sub k por x. Entonces veamos un ejemplo. Entonces en este ejemplo lo que tenemos es un sistema de segundo orden al cual se le quiere hacer reubicación de polos, de manera que los polos del sistema queden ubicados en menos 1 y en menos 2. Es decir, yo quiero que el sistema dinámico tenga polos en la parte con parte real negativa, de manera que la dinámica del sistema pues se asocia a ese comportamiento deseado, que corresponde pues a la posibilidad de tener esos polos ubicados en menos 1 y en menos 2, ¿no es cierto? Entonces, básicamente tengo un sistema cuya dinámica pues inicialmente no sé en qué consiste, y el primer paso pues consiste en analizar la estabilidad del sistema. Es decir, inicialmente determinar dónde están ubicados los polos de ese sistema. Entonces, analizando la estabilidad del sistema, yo puedo, por ejemplo, calcular los valores propios de la matriz A. Al calcular los valores propios de la matriz A, pues consiste en calcular el determinante de lambda por I menos A. Entonces, este determinante, pues básicamente consiste en la resta de esta matriz que tiene lambda en la diagonal principal al multiplicar la variable lambda por la matriz identidad, menos A, que en este caso es 3, 1, 2, 4. Hago la resta, calculo el determinante, básicamente pues el determinante de esta matriz de 2 por 2 es muy sencillo, multiplicar los términos de la diagonal principal y restarles el producto de los términos de la antidiagonal.
Entonces eso me da lambda menos 3 por lambda menos 4 menos 2, que al hacer un poquito de álgebra pues me queda lambda cuadrado menos 7 lambda más 10, y si factorizo pues me queda lambda menos 2 por lambda menos 5. Lo que quiere decir que el sistema tiene polos en 2 y en 5. Tiene un par de polos que están ubicados a la derecha del eje imaginario, lo que corresponde a un sistema inestable. Entonces lo que estamos planteando es, para un sistema como estos, un sistema inestable que tiene polos en 2 y 5, hagamos una reubicación de polos de manera que el sistema tenga los polos en menos 1 y menos 2, haciendo que un sistema que es inestable se convierta en un sistema estable, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, si lo que quiero es tener un sistema que tenga polos en menos 2 y en menos 5, eso será equivalente a tener una ecuación característica deseada de esta forma. Lambda más 1 por lambda más 2, básicamente polos en menos 1 y menos 2, y al hacer las operaciones, pues básicamente lo que estoy diciendo es que quiero tener un sistema cuya ecuación característica sea lambda cuadrado más 3 lambda más 2, en lugar de ser un sistema que tenga una ecuación característica lambda cuadrado menos 7 lambda más 10, ¿no es cierto? Entonces, después de determinar la estabilidad del sistema, de conocer dónde están ubicados los polos del sistema y de determinar entonces cómo quisiéramos o dónde quisiéramos que estuvieran, o con base en el conocimiento de dónde queremos que estén esos polos, pues cómo sería la ecuación característica, entonces nos debemos preguntar si es posible encontrar una señal de control UDT capaz de convertir esa ecuación característica real del sistema en la ecuación característica deseada. Esto pues implica, pues se asocia a la condición de que para poder realizar realimentación de estados el sistema debe ser de estado completamente controlable. Para esto pues lo que hacemos es analizar la controlabilidad del sistema. Recuerden pues que la matriz de controlabilidad se obtiene con base en la ecuación de estados. Tenemos el vector B, entonces 0, 1, luego tenemos A por B, entonces al hacer el producto de A por B me queda 1, 4, y entonces si calculo, pues esta sería la matriz de controlabilidad. Recuerden que para determinar la controlabilidad completa del sistema, debo determinar si la matriz de controlabilidad es de rango completo. Para una matriz cuadrada pues basta calcular el determinante, y como en este caso el determinante de la matriz de controlabilidad es diferente de 0, tengo una matriz de controlabilidad de rango completo, se asocia a una condición de rango 2, es decir, el sistema es de estado completamente controlable, y por lo tanto sí puedo determinar una matriz K que me permita que el sistema tenga los polos en una ubicación deseada, ¿no es cierto? Entonces esta sería como la segunda condición. Debo determinar si el sistema es de estado completamente controlable para entonces que tenga sentido realizar la realimentación de estados. Entonces, lo que esto plantea es que es posible plantear una señal UDT igual a menos K por X, que si reemplazamos en el sistema original, pues tendremos x1 punto, x2 punto es igual a 3, 1, 2, 4, que es la matriz A, multiplicada por el vector de estado x1, x2, más el vector B, que es 0, 1, multiplicado por menos K. En este caso, como tenemos un sistema de orden 2, pues tendremos un par de constantes K multiplicado por el vector de estados x1, x2. Al hacer esta operación de producto del vector B por la matriz K, pues me queda de esta forma.
Tengan cuidado al hacer esta multiplicación, que a veces puede ser un poco engañosa, pero entonces lo que me queda es 3, 1, 2, 4, que es la matriz A, menos B por K, entonces menos 0, 0, K1, K2. Y entonces al hacer la operación de resta, lo que me queda es 3, 1, 2 menos K1, 4 menos K2, X1, X2, que sería la versión con realimentación de estados, que me lleva pues a la matriz A sub K, ¿cierto? Es una matriz que depende de los valores de K. Entonces, como el objetivo del diseño de este control por realimentación de estados es determinar el vector K, entonces la idea es que calculemos cuál debería ser el valor de K1 y de K2 para que se cumpla pues que el sistema con realimentación de estados pues tenga los polos en la ubicación deseada. Para esto, pues lo que hacemos es calcular los valores propios de la matriz A sub K, es decir, calcular el determinante de lambda por I menos A para la matriz A sub K, ¿no es cierto? Esto pues me lleva al hacer las operaciones, pues recordemos, aquí tenemos un determinante de 2 por 2, simplemente hacemos el producto de la diagonal principal y le restamos el producto de la antidiagonal, hacemos un poco de álgebra y esto me lleva, pues hagan como ejercicio esta actividad, esto me lleva a este polinomio de segundo orden, lambda cuadrado más K2 menos 7 lambda más 10 más K1 menos 3K. Entonces este es el polinomio característico del sistema real con realimentación de estados. Tiene sentido entonces que yo puedo igualar ese polinomio característico del sistema con realimentación de estados, lo igualo a la ecuación característica deseada, de manera que yo puedo igualar los coeficientes de esos dos polinomios y de esa forma determinar los términos K1 y K2. En este caso, pues lo que tengo es que K2 menos 7 es igual a K3. Al despejar K2, entonces me queda que K2 es igual a 10. Y luego para el segundo término me queda que 10 más K1 menos 3K2 será igual a 2, ¿no es cierto? Conociendo K2, entonces despejo K1 y me queda que K1 es igual a 22. Lo que quiere decir que si reemplazo esos valores de K1 y K2 en esta versión de la ecuación de estados con realimentación de estados, entonces aquí pongo los valores de K1 y K2, quedando entonces un sistema con realimentación de estados que tiene ecuación de estados de esta forma. Entonces, pues básicamente para comprobar, si uno calcula los valores propios de esta matriz, que sería la matriz A sub K, pues serán iguales a, pues obtendré una ecuación característica similar a la ecuación deseada. Esto, entonces, al aplicar un vector de ganancia K1, K2 con estos valores, ¿no es cierto? Y entonces con eso logro imponer la dinámica de ese sistema. Ese sistema ya no tendrá los polos en el semiplano complejo derecho haciendo que sea inestable, sino que tendrá los polos en el semiplano complejo izquierdo abierto, logrando que el sistema sea estable y que tenga un comportamiento, pues para este sistema de segundo orden, un comportamiento sobreamortiguado, ¿no es cierto? Bien, esto da paso a la posibilidad de realizar el taller número 8. Pero entonces hay pues también un sistema muy importante o una condición muy importante que analizar asociada a lo que significa la representación en variables de estado, y es lo que conocemos como el observador de estados. Recordemos que comenzando esta presentación hablamos de la observabilidad, y al hablar de la observabilidad planteábamos que existen casos
en los que para un sistema no es posible medir o tener acceso directamente a los estados. Si uno no tiene la posibilidad de tener acceso directamente a los estados y a pesar de que el sistema sea de estado completamente controlable, entonces aplicar la estrategia de control por realimentación de estados pues no es posible de implementar. No se puede implementar esa condición considerando el hecho pues, de que no tengo acceso directamente a los estados. ¿Qué significa eso de tener acceso a los estados? Si por ejemplo yo tengo como variables de estado la velocidad o la aceleración de un sistema mecánico y no tengo posibilidad de medir la velocidad del sistema o no tengo la posibilidad de medir la aceleración, entonces es posible que no pueda realizar control por realimentación de estados. Pero entonces aparece el observador de estados. El observador de estados es un dispositivo o un algoritmo que me permite estimar los estados, de manera que si no tengo la posibilidad de tener acceso a los estados para aplicar una estrategia de control por realimentación de estados, puedo estimarlos y con base en los estados estimados, entonces puedo realizar el proceso de realimentación de estados para aplicar la estrategia de control que mencionamos hace un momento. Entonces, miremos algunas definiciones relacionadas con el observador de estados. Primero, es común encontrar sistemas que no tienen disponibles todos los estados para la realimentación, es decir, para los que de forma práctica no es posible obtener el estado y por lo tanto no es posible aplicar la realimentación. Entonces, en esos casos se hace necesario estimar los estados que no están disponibles. La estimación de variables de estado se denomina observación y el sistema computacional para dicha estimación se conoce como observador de estados. Entonces, puede ser un dispositivo, puede ser un algoritmo que permite entonces tener acceso a información de los estados en los casos en los que no tengamos acceso directamente a esos estados. Un observador de orden completo permite estimar todas las variables de estado, aunque sea posible medirlas, pero en ocasiones no es necesario medirlas. En ocasiones es posible simplemente estimarlas. Puede ser que también por el no tener acceso a las variables de estado, por ejemplo la medición de velocidad de un sistema mecánico, se asocie a que el sensor que permite medir la velocidad sea muy costoso, por ejemplo, o para medir la aceleración, que sea demasiado costoso. Entonces en ese caso, si es posible estimar el estado, entonces no sea necesario hacer la medición directa del estado y con base en la estimación se puede hacer la implementación o la imposición pues, de la dinámica con base en la realimentación de estados, ¿no es cierto? Un observador de menos de n variables es de orden reducido y será de orden mínimo si estima la mínima cantidad de estados posible. Por otro lado, el observador estima el estado utilizando la señal de salida y la señal de control. Entonces, el observador requiere de medir la señal de salida y de conocer la señal de control para poder hacer la observación correspondiente, ¿no es cierto? Entonces el diseño del observador de estados solo es posible si el sistema satisface la condición de observabilidad. Es necesario que el sistema sea observable para que sea posible implementar una estrategia de observador de estados que me permita entonces, con base en el estado observado, implementar una estrategia de realimentación de estados. Entonces vamos a plantear, partiendo del hecho de que entonces tenemos un sistema que cumple la condición de observabilidad, vamos a plantear cómo implementar un observador de estados que permita pues, tener ese estado estimado. Entonces, si tenemos un sistema representado por
la ecuación de estados x punto es igual a x más b por u, y que tiene una salida que se relaciona directamente con el estado y no se relaciona con la entrada, que es lo que significa un sistema estrictamente propio. Entonces, el diseño del observador completo de estado lo que pretende es obtener un sistema estimado de esta forma. Entonces, antes pues, de que miremos la ecuación, fijémonos de lo que estamos hablando. Tengo un sistema que resulta ser estrictamente propio, es decir, yo tengo un sistema representado por bloques. Entonces aquí está la ecuación de estados, x punto igual a por x más b por u, ¿no es cierto? Y resulta que la salida y es igual a c por x. Un sistema cuya salida solamente depende del estado, ¿no es cierto? Entonces tengo un sistema estrictamente propio. La idea entonces es que yo puedo hacer este proceso en paralelo aquí, que sería como el proceso de estimación. Voy a tomar la entrada de control y voy a tomar la salida y voy a tomar los elementos que conozco del sistema, como la matriz B y la matriz A y la matriz C, y voy a suponer entonces que no tengo acceso al estado para hacer realimentación de estados, sino que aquí en paralelo voy a utilizar este dispositivo computacional para estimar el estado x virgulilla, ¿no es cierto? ¿De qué manera se plantea esta condición? Entonces, lo que se plantea es que se quiere tener un sistema estimado que tendrá una ecuación de estados de esta forma. X virgulilla punto será igual a por el estado estimado x virgulilla más b por u, más tendremos un término que depende, fíjense, de la salida del sistema y de la salida estimada del sistema, multiplicada por un vector k sub e, que sería un vector de ganancias del estimador, ¿no es cierto? Básicamente lo que estoy diciendo es que esta versión estimada del sistema será del tipo x virgulilla punto. Fíjense que depende entonces del conocimiento de las matrices A, B y C, de manera entonces que el estado estimado x virgulilla que sale de este integrador me permitirá entonces determinar como esa versión estimada del vector de estados. Para el cálculo entonces de esa versión estimada, pues entonces lo que hago es que comparo la salida del sistema con la salida estimada del sistema y la multiplico con un vector k sub e de el observador de estados, ¿cierto? Que realimento al modelo del sistema estimado. Entonces, en este caso lo que tengo es y de t y u de t son las entradas del sistema, x virgulilla sería la salida correspondiente al estado estimado. El objetivo del diseño del observador de estados será entonces calcular un vector k sub e tal que la relación de la dinámica de la diferencia entre el modelo real y el modelo estimado, conocida como la dinámica del error, sea asintóticamente estable, lo que quiere decir que tienda a cero a medida que el tiempo aumenta. Es decir, fíjense que el estimador de estados plantea que el error, en este caso, o la dinámica del error asociada a la diferencia entre el estado real y el estado estimado, debe ser asintóticamente estable. Es decir, se tiene el estado real, se tiene el estado estimado, la diferencia entre ambos tiene que tender a cero a medida que el tiempo aumenta. Entonces, en ese orden de ideas,
la versión derivada, o sea, si yo tengo x punto menos x estimado punto, esto será igual a por x menos a por x estimado más b por u menos b por u. Este par de términos se eliminan, menos k sub e por la salida real menos la salida estimada. Entonces, si consideramos que y es igual a c por x, con base pues en la definición, entonces podemos plantear esta ecuación de estados, o más bien a esa relación dinámica de la diferencia, conocida como la dinámica del error, la podemos plantear de la siguiente forma. Tendremos una ecuación E punto, básicamente E punto resulta de que es igual a la diferencia de x punto menos x punto virgulilla, será E punto. Eso será igual a por E, que sería el correspondiente a estos dos primeros términos. Este par de términos se eliminan, menos k por c por e, considerando que y es igual a c por x, ¿cierto? Entonces aquí tengo c por x menos x estimado, que sería el error, ¿no es cierto? Entonces, en este orden de ideas, lo que estoy planteando es una dinámica que debe cumplir pues el estimado, este algoritmo de estimación, ¿no es cierto? Esta, conocida como la dinámica del error, se debe comportar con base en esta ecuación de la dinámica del error, de manera tal que el objetivo es determinar un vector de ganancias K sub E que permita que esta ecuación tenga una dinámica asintóticamente estable. De manera tal que al calcular ese K sub E apropiado, entonces lo que tendremos será un vector de estados estimado x virgulilla que será aproximado o suficientemente aproximado al vector de estados real. Entonces lo que tenemos es que con base en el uso de este estimador de estados, del observador de estados, entonces pretendemos tener una dinámica del error que permita que el vector de estados estimados se aproxime rápidamente al vector de estado real y lo siga en su evolución de manera muy próxima. De manera tal que entonces podamos utilizar este nuevo vector de estado estimado x virgulilla para hacer la realimentación de estado. Entonces, si el sistema es de estado completamente controlable y de estado completamente observable, se podrá realizar un control por realimentación de estados usando esos estados estimados x virgulilla. Entonces, después de determinar el vector de estados K sub E correspondiente a 2, yo tendré una dinámica del error que hace que el estado x virgulilla sea suficientemente aproximado al estado real, y en lugar de realizar la realimentación de estados del estado real, puedo hacer entonces la realimentación de estados desde el estado estimado. De manera que implemento una estrategia de control por realimentación de estados que me permita imponer una dinámica de manera similar a la manera en la que se planteó en el apartado anterior, ¿no es cierto? Entonces, uno, que sería la matriz, el vector de ganancias K, se calcula con base en la ecuación característica deseada del sistema, tal como lo planteamos en el procedimiento anterior. Y 2, se calcula con base en una ecuación característica que permita
obtener una dinámica del error deseada, ¿cierto? Entonces, normalmente se va a pretender obtener una dinámica del error deseada que sea asintóticamente estable y que converja lo más rápidamente posible de manera estable, logrando entonces que el estado estimado pues sea muy próximo al estado real rápidamente, y que con base en eso entonces se pueda implementar la realimentación de estados correspondiente que imponga la dinámica deseada, ¿no es cierto? Ok. Bien, con base en eso entonces damos por finalizado pues el tema correspondiente a la representación en variables de estado.